Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios y vamos a concluir con el capítulo 3. Efesios 3, y vamos a leer de los versículos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Y les voy a pedir si podemos hacer esta lectura de manera alternada. Así en sus lugares vamos a leer la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 3, y vamos a leer de los versículos 14 al 21. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Y en esta ocasión empiezan ustedes con el 14, yo el 15 y nos unimos todos en el 21. Efesios 3, del 14 al 21. Ustedes comienzan con el 14, dice la palabra del Señor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Todos juntos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta es una oración más de la palabra del Señor. De la palabra del Señor, y que tenemos, ya habíamos visto una oración anterior en el capítulo 1. Recuerdan que habíamos estado orando por esto que dice Pablo, que decía, voy a orar porque tengan un espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcan al Señor. Y decía, que sean abiertos los ojos de su corazón, para conocer cuál es la esperanza a la que se les han llamado, la herencia que tenemos y el poder que actúa en nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado orando por esto? Este era una modelo de oración que Pablo puso para que nosotros entendiéramos qué es lo que Dios está haciendo, ¿sí? Él decía, para que Dios les revele qué es lo que está haciendo. Y cuando nosotros veamos las cosas, sepamos qué es lo que Dios está trabajando y qué es lo que Dios está haciendo. Esta oración que Pablo menciona ahora es para ver cuáles son los cambios que como creyentes necesitamos para llegar a tener la iglesia que Dios proveyó, ¿sí? Entonces vamos a ver en esto cuál es otra oración más, y es una oración más de intercesión. La vez pasada veíamos allá en el versículo 1 que Pablo comienza esta oración así, dice, por esta causa, yo Pablo, pero después nos hace un paréntesis, ¿sí? Y entonces en ese paréntesis él empieza a decir cuál es el misterio de la unidad de gentiles y judíos, cuál es el misterio y cuál es la manera en que Dios proveyó. Ahora retomo otra vez en el 14 y dice, por esta causa. ¿Cuál es esta causa? Todo lo que ha dicho anteriormente de lo que ha hecho Dios. La unidad, el misterio de Dios, y entonces esto lo lleva, dice, por esto voy a doblar mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que los judíos oraban de pie, ellos no oraban de rodillas, ellos oraban de pie. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, no está diciendo que siempre la oración deba de ser de rodillas. Lo que está diciendo es, ¿cuándo nos arrodillamos? ¿Ustedes cuándo se han arrodillado para orar? A veces cuando uno tiene una aflicción muy grande, ¿no? Cuando uno tiene como una desesperación, cuando uno tiene algo que necesita que el Señor oiga, pero también cuando estamos delante del trono del Señor, ¿sí?
Y entonces Pablo dice que se arrodilla. Acuérdense que Pablo está encadenado y está con un guardia ahí custodiándolo, ¿sí? No ha de ser un mosaico bonito, no ha de estar alfombrado, a lo mejor no es calientito, ¿no? Pero dice que él dobla sus rodillas, ¿sí? Y entonces este mensaje dice, va a doblar las rodillas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el versículo 12 decía que teníamos seguridad y confianza para ir al trono del Señor? Sí, que después de conocer quién era Dios, dice, nosotros tenemos, Él está ahí y podemos ir las 24 horas de los 365 días del año, porque el Señor está ahí y nosotros tenemos confianza y tenemos seguridad de poder ir delante del Señor. Entonces Pablo dice con esta seguridad que él tiene este libre acceso. Pero fíjense lo que Pablo pide. Le comentaba yo a mi esposo en un comentario de esta carta, que dice que uno de los colaboradores de Lutero estaba a punto, se sentía muy mal y estaba muy enfermo, y él sentía que se iba a morir. Entonces le escribe una carta a Lutero y despidiéndose y dándole las gracias por lo que trabajó con él y demás, y él se despide. Y entonces Lutero le contesta y le dice, no, tú no te puedes morir. Dice, tú me haces falta porque la reforma todavía no se ha concluido y tú me haces falta. Y dice, yo le voy a pedir a Dios que te sane y me tiene que hacer caso porque todavía te necesito. Y esto es para gloria de Dios. Y decía el comentarista, nosotros diríamos, bueno, ¿y quién es, no? O sea, ¿por qué se pone así? Pero lo que Pablo está pidiendo acá no es una oración en donde pide pequeñeces. Pablo está haciendo un uso y está pidiendo bendiciones espirituales. ¿Cuál ha sido, hermanos, la oración que hemos hecho más ferviente por otras personas? ¿Recuerdan cuando hemos intercedido por otras personas? ¿Qué hemos pedido? O cuando otras personas han intercedido por nosotros, ¿qué han pedido? A veces pedimos por cuestiones de salud, a veces pedimos cuestiones de trabajo, a veces cuestiones que libren de peligro, ¿no? Como que son las más usuales, o que Dios nos bendiga en algún proyecto que vamos a hacer, o que Dios nos dé sabiduría para decidir correctamente, ¿sí? Pablo pide cuestiones espirituales. Y vamos a ver cuáles son estas oraciones que él está pidiendo y qué es lo que está pidiendo. Entonces dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él había dicho que tenemos acceso directo y que podemos ir con seguridad y con confianza ante el trono de Dios. ¿Sí? Yo no sé si ustedes alguna vez se han imaginado o cómo se han imaginado ese trono de Dios, ¿no? Debe de ser imponente la luz que sale y que irradia del Señor, ¿sí? Pero Pablo dice acá, ante el Padre. Esta figura no le quita lo majestuoso que es Dios, pero nos da una figura cercana, es nuestro Padre. Desgraciadamente, no muchos han tenido una bendición de Padre de tener este acceso con el Padre, ¿sí? Sin embargo, el modelo que Dios pone como Padre es que yo me pueda acercar, papito, papi, ¿no? Donde yo me pueda acercar, donde pueda tener la confianza, porque sé que con Él voy a tener seguridad. Y es la confianza que da Él. Y entonces dice, pueden ustedes acercarse al Padre del Señor Jesucristo, que ya en los versículos anteriores dijo, es Padre de nosotros también, porque nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces también nuestro Padre, podemos acercarnos. Doblo mis rodillas, ¿sí?, ante una figura importante. Doblo mis rodillas humillándome, ¿sí? Pero a quien tengo ahí no es a un Dios griego que tiene un rayo para destruirme. Está mi Padre, ¿sí? Está mi Padre, está el amor de mi Padre. Ante Él, ante el que yo me humillo. Y dice que este Padre es de quien toma nombre todas las familias, ¿sí? Hasta hoy, cuando hay un padre, es familia, ¿no?
Cuando no había un padre se decía que eso no era familia. Él es el que le da el nombre a la familia. Él es el que da el apellido a la familia. Él es el que forma la familia. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos este Padre del Señor Jesucristo, es el que forma la familia de todos los creyentes. Y por eso es mi Padre también. Le da el nombre a los que pertenecen. ¿Sí? Dice la Biblia que pone el sello de su espíritu. Eso nos sella, nos pone en su familia. Entonces, este es el Padre, que es el que forma toda esta familia. Y luego dice Pablo ahí en el versículo 16 que nos dé conforme a las riquezas de su poder, a sus riquezas de su gloria. ¿Qué tantas riquezas tendrá el Señor? ¿Se imaginan cuántas riquezas? Ya Pablo había dicho en el capítulo 1:7, las riquezas de su gracia. En el 1:18, las riquezas de la gloria de su herencia. Acá otra vez nos hace que conforme a eso, ¿sí? Es una fuente inagotable, hermanos. Tiene muchísimas riquezas el Señor. No nos acabamos las riquezas que tiene. Entonces dice, le estoy pidiendo a Dios, de rodillas, humillándome delante de Él, pero que conforme a las riquezas que Él tiene, ¿sí? Que es una fuente inagotable de lo que Él tiene. Y entonces, ¿qué es lo que pide? Lo primero que pide, dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En la versión que nosotros tenemos, dice que le pide con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Si yo preguntara, ¿necesitamos poder? Ustedes nunca se han imaginado como los niños pequeños que dicen, si tuviera poder, todo lo que haría. ¿Sí? Si fuera poderoso, si tuviera todas las fuerzas. A veces conforme uno va creciendo, dice, si tuviera la fuerza de los jóvenes, si tuviera ese poder, si pudiera hacer esto, si pudiera hacer lo otro. ¿Sí? Y acá Pablo está diciendo, te pido que les des poder en su hombre interior. Dice la Escritura que aunque lo externo se va desgastando, lo interno sigue teniendo el poder del Señor. Y Pablo lo que pide es, dales poder. Hermanos, si ustedes pidieran para sus hijos poder del Señor, poder de su Espíritu, ¿no creen que les fortalecería mucho? Si pidiéramos unos por otros poder, ¿no? Que el Señor les dé poder de su Espíritu, de acuerdo a todas las riquezas que Él tiene. Ser fortalecidos en este hombre interior, que es ora para que sea la potencia misma del Espíritu Santo el que sea fortalecido. La palabra que se traduce como fortalecido dice que quiere decir ser vigorizado o corroborado. Acuérdense, hermanos, que cuando nosotros somos creyentes, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. ¿Sí? Aquí no está pidiendo Pablo que el Espíritu venga a los creyentes, ya lo tiene. Lo que dice es que sea corroborado, que se note que nuestras vidas tienen el Espíritu del Señor, que tengamos el vigor, que tengamos la certidumbre de que tenemos el Espíritu del Señor. Tenemos a Dios mismo, es su presencia misma en nosotros, que está dentro de nosotros. El poder que tiene la iglesia es el Espíritu de Dios que tiene en cada creyente. ¿Sí? Por eso Pablo dice que el Espíritu se ha fortalecido en cada creyente, porque así vamos a tener iglesias poderosas. Es Cristo vivo en el creyente. ¿Sí? Y que sea continuamente corroborado y fortalecido este Espíritu, que sea la presencia de Dios que tenemos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa mejor podríamos pedir por los creyentes? Que estén conscientes que tienen el Espíritu de Dios, que tiene la presencia de Dios mismo.
Vamos a ver qué nos dicen algunas de las citas de las mismas cartas de Pablo. En Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos? Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios los está fortaleciendo. ¿Sí? Si es, dice, que habéis creído. ¿Qué se necesita para tener ese poder de Dios, ese Espíritu? Primero, creer. Creer. A la hora de que nosotros creemos, tenemos el Espíritu. Y ahora lo que Pablo está pidiendo es que ese Espíritu sea corroborado siempre, a cada momento. ¿Sí? ¿Qué dice en Colosenses 2:23? Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que Pablo está pidiendo es no la presencia, como creyentes ya tenemos el Espíritu. Lo que está pidiendo es su dominio y su manifestación en nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 4:19? Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué está pidiendo aquí Pablo? Que Cristo sea formado en nosotros. Acuérdense, hermanos, que cuando dicen cristianos, era burla, ¿no? Era decir, ahí van unos cristitos, ¿no? Era una burla. Entonces, ahora que nos vean y digan, ahí ese es cristiano, no, nos tienen que ver y decir, sí, ahí va Cristo. Ahí va Cristo. ¿Sí? Cuando algunos misioneros fueron con una tribu, dice que ellos fueron y le fueron a presentar a Cristo, y que entonces ellos le dijeron, ya estuvo aquí con nosotros Cristo. Y entonces los misioneros dicen, no, miren, es que yo les voy a presentar esto, Cristo hizo esto por ustedes. Sí, ya estuvo con nosotros. Y hacían referencia a un misionero que había vivido con ellos, ¿sí? Y había hecho lo que Cristo quería. Y ellos decían, sí, pues Él era Cristo. Entonces, que donde andemos, que donde estemos, tengamos el poder de Dios para que estemos. Y dice Pablo, yo no voy a dejar hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando vemos al espejo, ¿vemos la imagen de Cristo o vemos la imagen de nosotros todavía? ¿Qué tanto va avanzando? ¿Sí? Y en la gente que nosotros estemos orando, que oremos por ese poder del Espíritu. Otra cosa que dice Pablo es, pide entonces esta fortalecer. Y entonces dice esta presencia amorosa de Cristo. ¿Sí? Pide esta presencia amorosa de Cristo. Y dice ahí Pablo que para que por fe Cristo habite en sus corazones. Otra vez, cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo viene a morar en nosotros. ¿Sí? Pero aquí lo que dice es que habite, ¿sí? Que sea el dueño. ¿Sí? ¿Cuántas veces aquí podemos entender cuando yo invito a alguien a mi casa? Lo invito y lo invito a la sala. Y si tengo un baño ahí cerca, lo invito al baño. ¿Sí? Pero hasta allí. No llega la persona y le digo, ay, puedes entrar a las recámaras o puedes entrar al baño de la recámara. No, hasta ahí. A veces cuando invitamos a Cristo, lo invitamos como un invitado especial. Sacamos lo mejor de nosotros y se lo mostramos. Sacamos nuestra mejor vajilla y se lo mostramos. Pero ¿qué tanto dejo entrar a Cristo a todos los cuartos de mi vida? Para que Él diga, no, ¿saben qué? Vamos a cambiar esto aquí. Esto lo vamos a modificar, este cuarto lo voy a clausurar, estos sentimientos los voy a transformar, estos pensamientos los voy a transformar. O qué tanto invito a Cristo y le digo, siéntate, tú eres el Señor, no te canses, siéntate. Y yo sigo haciendo mi vida.
y sigo teniendo mis sentimientos, y sigo teniendo mis pensamientos, y sigo haciendo mis acciones como yo creo que son mejores. Pablo está pidiendo que Cristo haga su morada permanente en el corazón de los creyentes. Que Él sea el Señor. ¿Qué tanto cambiaría nuestra vida si cambiamos a Cristo de ser un invitado a ser el Señor? A que Él decida. Imagínense ustedes a un invitado, por más prominente que puede hacer, que llegara a sus casas y les dijera, ¿sabes qué? Cambio estas cortinas y la sala ahora va a estar de este lado. Uno diría, pues, ¿qué le pasa, no? Y ¿sabes qué? Yo me voy a venir a vivir y esta va a ser la recámara mía. Entonces nosotros pues podríamos invitarlo a salir con toda cortesía, ¿no? No le toca, es un invitado. Aún así, hermanos que llegan y, ay, ¿por qué no cambia esto? Pues porque así me gusta a mí, ¿no? ¿O por qué no hace esta modificación acá? Le quedaría mejor esto. Y eso incomoda, ¿no? Porque uno dice, no, o sea, no te invité para que vinieras a hacer cambios, te invité para atenderte. Esa es la diferencia de cuando dice Pablo que habite Cristo en sus corazones, que haga su morada. Él sí, que llegue y quite lo que no esté bien y ponga lo que Él considere. Esta invitación es la que tenemos que hacer. Otra vez, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él mora en nuestra vida. Lo que hay que checar es, ¿lo tenemos de invitado o lo tenemos de dueño? ¿Sí? Y si es de dueño, dice el versículo 17, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Si Cristo habita en nuestros corazones, ¿qué es lo primero que va a llenar? De amor. ¿Sí? Hermanos, yo no tengo amor para los hermanos, no necesito empeñarme y decir, ahora sí, este domingo voy a tener amor. No, necesito estar cerca de Cristo. No tengo amor para mi familia, necesito estar cerca de Cristo. No tengo amor para las almas que se pierden, necesito estar cerca de Cristo. No es un esfuerzo nuestro, no es un esfuerzo que nosotros tengamos que hacer. ¿Sí? Es una relación que tenemos que cultivar. Dejar que Cristo sea el que, arraigado y cimentado, ¿sí? Ocupa dos verbos aquí, que es de la experiencia que tenía la gente. Arraigado hace referencia a las raíces de los árboles, ¿no? Que las raíces están adentro, no las vemos. Y cimentado también, los cimientos de un edificio están adentro. Lo único que vemos nosotros es el árbol o es el edificio. Así nuestras vidas. Nuestras vidas vemos cuál es la raíz, cuáles son los cimientos. Si está Cristo, se ve el amor. Si no está Cristo, no se ve el amor. ¿Sí? Entonces, otra vez, la obra es del Señor, no es nuestra. Entonces, si nosotros no sentimos y somos, Señor, es que yo no siento ese amor por la gente, no siento ese amor por mi iglesia, no siento ese amor por mi familia, no siento ese amor por la gente perdida. ¿Qué necesito? Que Cristo sea el dueño. Y necesito que Cristo me llene de amor. Y que su amor yo pueda entender. Y pueda entender, dice, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí un pasaje en Juan 3:16 que nos habla acerca de este amor del Señor. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Cristo por amor? Mandó a su Hijo, sabiendo lo que iba a sufrir su Hijo, sabiendo lo que le iba a pasar a su Hijo, lo mandó. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor.
con Cristo en el corazón por medio de la fe, entonces Cristo será y nos hará a nosotros una tierra útil, una tierra fértil, ¿sí? Por eso dice, solamente teniendo a Cristo van a ser plenamente capaces de comprender. Para donde miremos en nuestro mundo, hace falta amor. Para donde veamos. Hay injusticias, hay muchos odios. Imagínense lo terrible que debe ser ese odio de tener a la gente para atentar contra ella. Gente que ni conozco, gente que ni me ha hecho nada. El mundo necesita a Cristo. Necesitamos amor. Necesitamos amor. Y este amor solamente es en Cristo. Con Cristo en el corazón tenemos las bases bien plantadas en el amor. El creyente entonces estará en óptimas condiciones para comprender todas las dimensiones del amor de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Cristo decía para los enemigos? Ámalos. En el pasaje que leímos en la oración decía, ¿no? Ama al que te aborrece, ora por los que te hacen mal. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Hasta que estemos llenos del amor de Cristo, podemos comprender cuál es ese amor de Él. ¿Sí? ¿Cuál es ese recibirnos? Y a veces nosotros como seres humanos decimos, bueno, si fulano me trata bien, pues yo también, ¿no? Yo también lo trato bien. ¿Sí? Y eso decía el pasaje que leíamos ahora en Mateo. Si le haces bien a los que te hacen bien, dicen que hacer mal a quien nos hace bien es demoníaco, hacer bien a los que nos hace bien es humano y hacer bien a los que nos hacen mal es divino. Con Cristo solamente vamos a poder entender y profundizar en el amor de Dios, que es infinito. Por eso es cuando nosotros hacemos algo en contra de Dios, tenemos toda la plena confianza de poder ir y estar con Él, porque nos ama. ¿Sí? Porque Él no me dice, no, te portaste mal, no, ya no te quiero. Nos recibe, le da gusto, nos ama. Hermanos, y es bien interesante encontrar una persona que nos ame incondicionalmente. Que no depende si me porto bien o mal, que depende del amor de Él. Y este es el amor de Cristo. Dice el versículo 19, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Sí? No entendemos el amor de Dios. Señor, ¿cómo es? Decía un misionero una vez que encontró a un hermano y decía, es que yo no entiendo, ¿por qué el Señor nos salva a todos? ¿Por qué no ama a todos? ¿Por qué nos rescata a todos? Y le decía el misionero, yo más bien no entiendo por qué el Señor rescata a algunos. Porque es el amor del Señor que siendo como somos nos rescata, nos atrae. Ese es para entender, sobrepasa el amor de Dios, sobrepasa nuestro entendimiento. Él nos ama, Él hace todo lo posible por acercarnos a Él. ¿Sí? Él tiene escondidos maravillas para estarnos dando día a día. Dice ahí Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día el Señor nos da y nos da y nos da y nos da. ¿Sí? Esto es algo de su amor que nos da. Y luego dice Pablo que pide también que tengamos la plenitud de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo del apóstol para la iglesia es que sea llena de todas las cualidades, de las características y de la naturaleza de Dios. Porque la iglesia es el reflejo de Dios en el mundo. ¿Sí? A veces las iglesias como que nos amoldamos al mundo.
pero la iglesia es el reflejo de Dios en el mundo. Entonces por eso Pablo dice que tengan la plenitud, que tengan todas las cualidades, que tengan todas las características, que tengan la naturaleza de Dios. Con este poder espiritual que viene de la presencia de Dios, es que nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Fíjense, tenemos toda la fortaleza de su espíritu, tenemos todo el amor de Cristo y tenemos la plenitud del Padre. No puede ser otro modo. Los tres trabajan en unión dentro de la iglesia. Trabajan a través de ella para que el Evangelio sea conocido afuera. Pablo pide que el creyente conozca y manifieste al máximo la presencia, el carácter y el control que Dios tiene sobre su vida. ¿Estamos reflejando la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Estamos reflejando su carácter? O decimos, como mucha gente dice, pues yo así soy. Sí, hermano, ese es el problema, que sigue siendo tú. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está la obra de Cristo en tu vida? El cristiano no puede decir, es que yo así soy. No, es que tengo que ser como Cristo. Tengo que tener la presencia, el carácter y el control de Cristo. Hermanos, qué maravillosa es la gracia de Dios que nos va a transformar de pecadores a lo que Él pensó para nosotros. Nos va transformando. ¿Sí? De ese pecador que el Señor llamó, va haciendo su obra, ¿no? ¿Qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nos llamó, nos predestinó, nos llamó para hacernos como Jesucristo, donde Él es el primogénito. ¿Sí? Esto es a donde tenemos que llegar. ¿Qué nos dice Gálatas 4:19? Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Otra vez, Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 3:18? Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Otra vez, vamos siendo transformados. El Señor va haciendo la obra en nuestras vidas. Y 1 de Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces fíjense, la promesa que tenemos, ¿no? ¿Sí? El Señor está haciendo su obra, hermanos. Por más que lo queramos detener, el Señor está haciendo su obra en nosotros. Lo que hagamos, lo que pasemos, las circunstancias, todo lo que venga, el Señor está formando a Cristo en nosotros. Y tenemos que estar atentos. Esta circunstancia, este conflicto, esta enfermedad, esta situación, ¿cómo está obrando el Señor para que Cristo sea formado en mí? ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿No es algo maravilloso que se tome el tiempo para trabajar con nosotros? ¿No es algo maravilloso que Él esté poniendo a las personas, las circunstancias, las situaciones, que Él esté poniendo cosas en nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros? No son casualidades, no son cosas que yo me fijo, no es mi sensibilidad, no es mi percepción tan aguda, es el Señor trabajando en mí. Es el Señor haciendo su obra y es individual para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos está trabajando en forma individual y venimos a la iglesia y en el colectivo podemos reflejar el poder del Señor, de lo que Dios está trabajando en cada uno de los que estamos aquí. Pensemos
una iglesia de personas unidas en amor. ¿Por qué? Porque Dios en cada uno está poniendo el amor. Y porque están manifestando a una misma persona, que es Jesucristo. Esta es la idea de Dios. Esta es la obra de Dios para el mundo. El Señor dice, aquí está mi iglesia, ¿cómo que no hago nada en el mundo? Si estoy trabajando con estas personas para que estas personas manifiesten quién soy yo en el mundo. ¿Cómo que la gente se pregunta, ¿el mundo como está y Dios no interviene? Pues si los llamé a ustedes. Si ustedes son la presencia de Dios en este mundo. Si ustedes son los que el mundo va a ver que ustedes son los que los van a llevar a ese Dios. Este es el propósito del Señor y Pablo está pidiendo por eso. Termina con una bendición apostólica, los versículos 20 y 21. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Yo creo que todos en alguna ocasión en nuestra oración hemos pedido cosas grandiosas. A lo mejor nos paramos de ahí y decimos, no, bueno, fue un buen sueño. Pero dice Pablo, puede hacer mucho más de lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente ¿en quién? En nosotros. Ya no acabé de decirles que la oración de Lutero, dicen que este hermano vivió 6 meses más que Lutero, hasta que terminaron lo de la reforma. Y yo creo que todos hemos tenido experiencias cuando decimos, no, el Señor va a sanar a esta persona, ¿no? Y la gente dice, no, pero es si Dios quiere. Pues sí, es que yo estoy en comunión con Dios y sé qué es lo que Dios quiere. Y ahí decimos, pero qué oraciones tan osadas hacen algunos. Depende de qué tan cerca están del Señor. Y que saben qué es lo que el Señor está pidiendo. Dice Pablo, el Señor puede hacer muchísimo más de lo que tú entiendas, de lo que tú te imagines, de lo que tú pidas, por el poder que está actuando entre nosotros. Tenemos su espíritu, tenemos su poder. ¿Sí? Y dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que tenemos, el poder que actúa en nosotros, es el poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros alguna vez fuimos chiquitos y queríamos una gran espada, o yo le digo a mi esposo que yo con mis hermanos jugaba a Batman y yo era gatichica, entonces tener la capa y tener el poder, ¿no? Y eso podíamos como niños hacer miles de cosas. No necesitamos el antifaz, no necesitamos la capa. Tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Tenemos el poder del Señor. Esto, hermanos, activa nuestra fe y nuestra capacidad de creer en Dios. Nuestro Dios es muy grande, nuestro Dios es muy poderoso. ¿Hasta dónde podemos arriesgarnos a tener ese poder? A tener esa presencia del Señor. Yo creo, hermanos, que si nosotros queremos orar por nuestra familia, por nuestra iglesia, esta es una buena oración. Ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Que Cristo habite en nosotros y nos llene de su amor. Y que tengamos la plenitud del Padre. Nada más. Hasta eso que somos conformistas, nada más eso. Nada más queremos eso. ¿Sí? Todo es carácter espiritual. Si usamos esta oración como modelo, podemos librarnos de una mentalidad materialista. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor no se queda ahí. Dice que cuando buscamos el reino de Dios, todo lo demás nos será añadido. Nada nos va a faltar.
podemos actuar con esta fe de tener y de buscar primeramente lo espiritual, para ver en las familias, en las personas, en nuestra iglesia, que seamos llenos de esta plenitud. Hasta aquí termina el pasaje de Efesios con todo lo que son estas verdades teológicas. A la segunda parte va a ser cómo aplicamos esto. Hablamos de unidad, hablamos de poder, hablamos de amor. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el trabajo, en la familia? Tenemos muchas cosas, tenemos mucho poder. ¿Sí? ¿Por qué? Primer paso, tenemos la salvación. Alcanzamos salvación. Y por esa salvación ahora tenemos victoria. Hermanos, no podemos vivir derrotados. No podemos vivir vidas derrotadas. El poder del Dios incomparable lo tenemos a nuestra disposición. Lo tenemos en nosotros. El amor de Cristo, que tiene infinidad de cosas, lo tenemos en nosotros. La plenitud del Dios mismo está en nosotros. Vamos a llevar esto a la vida práctica. ¿Cómo se lleva en cada uno de los ambientes donde estamos? Yo voy a pedir al pastor si nos ayuda a orar.